Está conmigo esta mañana en la cabina de Nuestras Noticias el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería. ¿Cómo le va, presidente? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, con mucho gusto, como siempre. Hay varias cosas que es de nuestro interés como medio, a reserva de lo que usted nos quiera comentar. Claro. De platicar con usted. Bueno, hay una serie de temas en los que están trabajando una especie de certificación con empresas en temas laborales, ¿verdad? Así es. Sí. Hace un par de meses, en marzo, inauguramos aquí en Sonora y desde la comisión lo que llamamos la Conferencia de las Cámaras Empresariales en Derechos Humanos, que es una unión, un trabajo de colaboración, una agenda de trabajo muy importante que hay en conjunto entre la Secretaría del Trabajo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las personas titulares de cada una de las 15 cámaras empresariales en Sonora, que son 15 y que aglutinan a 2.777 empresas. Hay diversas agendas de trabajo con las que estamos transitando temas muy importantes para, sobre todo, erradicar y prevenir las cuestiones de discriminación en el contexto laboral. Por ejemplo, particularmente en el tema de la agenda de atención a las personas migrantes. Justo mañana en la sede de la comisión vamos a tener un programa dirigido a las cámaras empresariales, impartido además en coordinación con el Seminario de Niñez Migrante y el Grupo Interdisciplinario de Política Migratoria, con el cual atendemos y abordamos los temas de derechos de personas migrantes dirigido a las empresas. Justo el día de ayer tuve una reunión muy importante con la Cámara de la Industria de la Vivienda y la Cámara de la Industria de la Construcción, precisamente. CEMIC y Canadevi. Y Canadevi, exacto. Y estuvo, de hecho, el presidente de Canadevi muy interesado, muy atento, pues muy interesado, con mucha disposición en esta agenda. Y viene además el tema, creo yo, en donde podemos transitar y avanzar en muchos temas, que es el que tiene que ver con personas con discapacidad y personas neurodivergentes, donde la comisión tiene una agenda particularmente fuerte de trabajo. La próxima semana incluso iniciamos programas de capacitación en los contextos del sector salud. Empezamos en el Hospital San José, de hecho, y donde tenemos que transitar todos estos temas, mejorar las condiciones. Bien, déjeme regresar un poquito al tema de las empresas, las cámaras empresariales con los derechos de las personas migrantes. ¿Qué es lo que se acuerda ahí, o qué es lo que se establece en ese tipo de acercamientos? ¿Qué tipo de deber, obligación o compromiso asumen las empresas frente a este sector de la población? El origen de estas mesas de trabajo, de esta colaboración cercana y yo creo que con muchas expectativas, tiene como origen la ley para prevenir, combatir y erradicar los actos de discriminación en Sonora, que establece explícitamente desde hace años, nomás que no se atendía, que establece explícitamente que la Secretaría del Trabajo, la Comisión de Derechos Humanos y las personas titulares de las cámaras empresariales deben reunirse semestralmente para evaluar la atención de la prevención de la discriminación en el contexto laboral. Esta obligación tiene un contexto, una base legal, y nosotros la hemos llevado más allá con la creación de esta Conferencia de las Cámaras Empresariales, que institucionaliza una colaboración más constante y cercana, y donde además la comisión pone a disposición de las cámaras y por tanto de todas esas empresas pues el auxilio de asesoría, de colaboración, de capacitación, para fortalecer todavía más esta agenda de la prevención de la discriminación y fortalecer las posibilidades de inclusión. Y otra de las medidas pues con las que vamos a iniciar, y que es digamos es la nota, es lo que estamos anunciando, es que la comisión ya muy próximamente, en conjunto con la Secretaría del Trabajo, otorgará el distintivo de empresa incluyente y con enfoque de derechos humanos pues a las empresas que cumplan con ciertos requisitos en torno a estos temas. Ya hay en Sonora varias empresas, hemos detectado varias empresas que por mutuo propio, por convicciones propias, son empresas que han realizado acciones muy importantes a favor de la inclusión
de las personas con discapacidad y personas neurodivergentes. La intención es otorgarles ese distintivo y con ello incentivar que las empresas que tienen todavía temas por transitar, en auxilio de la Comisión y la Secretaría del Trabajo, transiten también para que se les pueda otorgar este distintivo. ¿Cuándo se va a entregar este distintivo? Todavía estamos en el proceso de terminar de afinar cuáles van a ser estas condiciones, pero tiene que quedar concluido antes de Supongo yo que habrá un proceso de evaluación, se van a verificar los procesos internos de la empresa, los criterios de contratación de personas con discapacidad, en fin, ese tipo de cosas. Pero es que además ya hemos detectado, en el último mes hemos tenido reuniones de trabajo muy importantes con representantes de los colectivos de personas con discapacidad y personas neurodivergentes. Sí, ustedes han difundido toda esa información. Y son precisamente estas personas las que nos han puesto a la vista las empresas que han avanzado en estos temas. Bueno, ¿y qué tan avanzados estamos en ese tema? ¿Realmente hay cultura de la contratación de personas en esta condición, digamos, o no? Sí, honestamente. Claro que tenemos desafíos, se trata de un cambio de cultura, de institucionalizarlo además, que ese es parte del trabajo de la comisión. Claro que hay desafíos, pero lo estamos atendiendo. Bien. Esto sería, este distintivo del que me habla sería cada que tanto tiempo se tendría que ratificar. ¿Cómo funciona? Yo creo que tendría que ser cada 2 años, es el tiempo que se ha planteado, y sobre todo es una decisión que se tiene que dar en el contexto de la conferencia de las cámaras empresariales. Bien, entonces, si hay empresas que estén interesadas en recibir este distintivo que va a otorgar la CDH, se pueden acercar o pueden acercarse a las cámaras empresariales, porque sí habrá, supongo yo, empresas o empresarios, emprendimientos que quieran tener ese distintivo, que quieran destacarse, entre otras cosas, por el producto o el servicio que venden, también por eso, ¿no? Claro, se pueden acercar a la comisión, se pueden acercar a la propia cámara a la que pertenecen, y nosotros además haremos un esfuerzo de asegurarnos de que cada una de estas, al menos estas 2.777 empresas, tengan toda la información directamente desde la comisión. ¿Y por qué no se había hecho esto antes? La pregunta va en ese sentido. Uno siempre imaginó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Nacional también como una instancia que se dedicaba a, obviamente, se dedica a proteger los derechos humanos, o a garantizar o a velar porque se protejan o se respeten los derechos humanos. Cuando estos han sido violentados o hay riesgo de que sean violentados de parte de instituciones públicas, fiscalías, policías estatales, federales, municipales, gobiernos estatales, municipales, hasta ahí, ¿no? Ahora lo vemos interactuando con cámaras empresariales. ¿Por qué esto no se hacía antes? ¿No había facultades o simplemente era algo que estaba ahí dormido en letra muerta? Bueno, es que yo creo que tampoco se hacía lo otro, ¿no? Lo que se identifica con el trabajo cotidiano de la comisión, pues mucho menos se hubieran dado estos pasos, ¿no? Yo creo que es una comisión que está trabajando en los temas que tiene que atender uno a uno, los temas clásicos de la comisión, de integridad personal, de salud, de la libertad, y es una comisión que está trabajando en estos temas y que ahora podemos dar el paso de atender estos otros. Perfecto. Déjenme plantearle 2 temas. Claro. Sí. Que están en el debate público, 2 que son muy conocidos. Uno, el que tiene que ver con este presunto, esta limpia que hicieron de gente en condición de calle hace unos días con motivo de las fiestas que acabamos de pasar acá. Entonces surgió la denuncia que habían agarrado, recogido a todos los indigentes y se los habían llevado al sur del estado. Por allá fueron y se los llevaron a Navojoa. Una colega periodista de Navojoa ventila en redes sociales un video en donde recoge testimonios de una persona que dice: yo no soy indigente, me confundieron, me trajeron y aquí me tienen, ¿no? Para que no estuvieran ahí deambulando en las fiestas del Pítito. Así se conoce la historia en términos generales. ¿Se configura ahí alguna violación de derechos humanos? ¿Hay alguna intervención que planee o esté haciendo la CDH en ese tema? Sí, claro, como hacemos con absolutamente todos los casos
de probables, la palabra aquí es probables, estamos en esa etapa de probables violaciones de derechos humanos, la comisión inicia la investigación de oficio. Eso es algo que no se hacía o se hacía con muy poca frecuencia en la comisión antes, y que nosotros efectivamente la semana pasada iniciamos la investigación de oficio cuando detectamos en medios de comunicación estas denuncias. El asunto está en las visitadurías generales, ya se solicitaron los informes e incluso se emitieron medidas cautelares. Las medidas cautelares son estas resoluciones otra vez, cuando estábamos todavía en esa fase inicial de la investigación, pero tenemos que atender temas que no podemos esperar a emitir la resolución final. En este caso, las medidas cautelares se emitieron para identificar a esas personas que probablemente fueron desplazadas, si es que esto ocurrió, y que se retorne en forma segura a esas personas, a Hermosillo, esas personas que se identifiquen. En esa etapa del estado de la cuestión estamos, y bueno, lo que quisiera destacar es que tanto la queja de oficio como la medida cautelar, pues son dos facultades que ejerce con una frecuencia la comisión como no se realizaba antes. Antes se emitían en los mejores años de la comisión 7 medidas cautelares al año. Hubo años en la historia de la comisión en las que no se emitió una sola medida cautelar. Nosotros hemos emitido ya más de 900 medidas cautelares. Se han levantado más de 400 quejas de oficio. Yo entiendo que este caso sea de especial interés público. Sí, claro. Pero se trata de uno de los tantos casos que tiene la comisión, y para la comisión los casos de las 400 quejas de oficio y cada una de las 900 medidas cautelares también son importantes, ¿no? ¿Ha respondido el Ayuntamiento de Hermosillo a estas medidas? Sí, y además ya estamos en el tránsito de la presentación de los informes. Bien, ahora uno más, a reserva de lo que usted me quiera comentar. El caso del abogado que presuntamente fue confundido por elementos de la agencia ministerial y se debate hoy entre la vida y la muerte, porque pues dicen los policías, que por cierto no los encuentran ahora, no saben dónde están, lo confundieron. Es otro caso también que detectamos a través de los medios de comunicación y que iniciamos la investigación de oficio, y donde ya se solicitaron los informes a la Fiscalía General de Justicia, y estamos en el proceso de investigación. Bien, ¿a qué instancia es a la que más se han dirigido las medidas cautelares o recomendaciones que emite la CEDH? Aproximadamente en números generales es una tercera parte a la Secretaría de Seguridad y la otra tercera parte a la Fiscalía General de Justicia, poco más la Fiscalía General de Justicia, y luego también pues la Secretaría de Educación, los municipios. Son principalmente las estadísticas de la comisión. La mayoría de los casos de la comisión se concentran respecto a niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas privadas de la libertad y bueno, también los casos de personas con discapacidad y personas de la población LGBT. Bien, deme por favor un ejemplo ya para terminar, en el caso de las escuelas, ¿cómo es que puede entrar ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Me parece relevante esa parte porque hay muchos niños, niñas, papás, mamás que no tienen una conciencia muy clara, un conocimiento de que pueden recurrir a la CEDH para ciertas cosas que pasan con sus hijos en las escuelas, ¿verdad? Sí, los casos de niñas, niñas y adolescentes son de atención prioritaria a la comisión, y las medidas cautelares han sido particularmente importantes para restablecer situaciones de violencia infantil y también de violencia escolar. Hemos emitido 96 medidas cautelares, todas con efectos positivos respecto al restablecimiento de los derechos de estas niñas y niños y adolescentes que estaban en riesgo. Y en ese trabajo del cumplimiento de las medidas cautelares también ha sido muy importante la colaboración y la atención oportuna de la Secretaría de Educación. Y precisamente con la intención de fortalecer la atención oportuna de la violencia escolar es que hace un par de meses firmamos un convenio de colaboración para que cada una de las más de 4.300 escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas en Sonora, tenga al menos una persona
capacitada directamente con la comisión, con la que se puede entrar en contacto ante un eventual caso de violencia escolar. Ya se capacitó a todo el personal de primaria en Hermosillo. En este momento acabamos de concluir Nogales. Las próximas semanas ya estaremos en el sur del estado, y se trata de capacitar a estas más de 4.300 personas, más supervisiones y jefaturas. Se trata de 5.000 personas a las que la comisión uno a uno está capacitando, para que antes de que inicie el próximo periodo escolar estemos en mejores condiciones de atender oportunamente a la violencia escolar. Y eso, además, los otros casos de atención de niñas y niños, pues que están fuera del ámbito de competencia de la Secretaría de Educación, que también atiende la comisión. Bien, muchas gracias. Con mucho gusto, como siempre. Hasta luego. Muchísimas gracias por venir. Como siempre, un gusto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Es el doctor Luis Fernando Rentería, él es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.